Buenas tardes, estamos aquí en vivo transmitiendo desde León, Guanajuato. Tenemos aquí la presencia del Padre Rubén de la Cruz Martínez, rector del Santuario Nacional Votivo de Cristo Rey. Padre, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Alex, buenas tardes, qué gusto de verte, de saludarte, de estar en comunicación, un gusto, ya que se acerca la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo y de la paz. Sí, exactamente, estamos cercanos en nuestro nuevo sordo a lo que es la celebración de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Y en torno a esta fiesta que tenemos ya muy próxima, es este domingo, si Dios lo permite. Pues estamos compartiendo un poco, tuvimos a bien acercarnos con el padre Rubén, que tiene a su cargo pues la custodia del santuario que nuestra nación mexicana ha dedicado precisamente al reinado de Cristo, Cristo Rey de la Paz, para que nos comparta un poco de lo que es pues su conocimiento y su experiencia en torno a lo que es el Santuario Nacional Votivo. Gracias por la invitación y de la paz. Una experiencia espiritual, pero una experiencia donde me ha invitado el Señor a tener esos ojos, esa mirada contemplativa y compasiva para todos los peregrinos que llegan al Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey. Santuario que se inició en el año de 1944, 11 de diciembre, la bendición de la primera piedra, pero que tiene como antecedentes muchos días, muchos años de preparación, de impulso para erigir este monumento. Una experiencia que te digo ha sido profunda y que me invita a tener esa mirada de bondad y de compasión para todo peregrino que llega al santuario, porque todo hijo de Dios, todo peregrino que sube al Cerro del Cubilete, que antiguamente así se le llamaba y que ahora con el monumento se le llama Monumento Votivo Nacional de Cristo Rey, la montaña de Cristo Rey, pues son corazones, son personas, son hijos de Dios que vienen con una esperanza y con la fe muy en alto para encontrarse con ese Dios vivo revelado en la persona de su Hijo Jesús, ¿verdad? Cuya imagen está aquí en su señoría, en su reinado como Rey de Reyes y Señor de Señores, para arrancarle, para suplicarle, para pedirle, para elevar la plegaria de petición por el dolor, por la enfermedad, por la salud, por pasar la frontera, por encontrar trabajo, por pasar el examen, por verse libres de todo mal, todo peligro, para bendecir o pedir la bendición para sus imágenes o para pedir la bendición de los vehículos. Entonces es tener ese corazón abierto para como el Señor está, así la imagen de Cristo Rey, el monumento, con los brazos abiertos, también nosotros recibirlos, porque son hijos de Dios y esperan una palabra, una oración, una súplica para que ellos alcanzar esa gracia que ellos piden. Por entonces es una experiencia profunda y que nos impide de mucha cercanía para los peregrinos, Alex. Sí, realmente, bueno, a mí que también ya me tocó acompañarlo una ocasión en la experiencia de acompañar peregrinos, de escucharlos, de acercarse a ellos, pues ciertamente es muy, muy bonito. Es una experiencia, como dice usted, espiritual muy profunda y pues ante todo es una invitación, una llamada que nos hace de pronto Cristo Rey precisamente a acercarnos a sus súbditos, a su gente. Sabemos también que este monumento que tenemos actualmente no es el único que se ha erigido en la montaña santa, ¿verdad? Ya es el quinto. Correcto, tienes toda la razón, Alex. El monumento votivo nacional de Cristo Rey tiene como antecedentes aquel primer monumento que se erigió en los años 20, entre marzo, abril de ese año 1920, cuando el anhelo y el deseo del obispo Emeterio Valverde Telles, que se llamó a sí mismo como vasallo de Cristo Rey, quiso, anheló y deseó celebrar una Eucaristía, una Santa Misa en la cima del Cerro del Cubilete. En su visita al Templo del Perdón y saliendo a la huerta y mirando para el cubilete, pidió y expresó su anhelo de celebrar la Santa Misa. Los adoradores, ¿verdad? De aquel entonces, quienes llegaron, les llegaron a sus oídos este anhelo del señor obispo,
lo complacieron en poder celebrar la Santa Misa y ellos, como, ¿verdad? Memoria, como recuerdo de dejar una huella de la primera misa celebrada en el cubilete, desearon dejar una placa. Pero después en el discernimiento, en la reflexión, ellos, ¿verdad? Ellos mismos dijeron, no, que no sea una placa. La placa se la pueden robar, la placa se puede destruir, algo puede pasar con ella, mejor un monumento, ¿verdad? Entonces hicieron el monumento al Sagrado Corazón de Jesús con una altura de 3 metros y la base de 7 metros, 17 metros. Inmediatamente se dieron a la tarea de hacer las cooperaciones respectivas por parte de los adoradores, del director o presidente de la adoración nocturna mexicana, del padre, del señor obispo, que también dio su cooperación, y pronto se reunió la cantidad necesaria para pagar la obra del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que después, en el año 1928, fue dinamitado, fue profanado, y ahí empezó, ¿verdad? Con esa experiencia, ¿verdad? De la primera misa en memoria del Santo Sacrificio celebrado ahí. Y entonces, pues tiene su antecedente histórico. La cima de la montaña, la cima del monte es el lugar del encuentro con Dios. Entonces, pues qué mejor que desde la cima de la montaña estuviera el Sagrado Corazón de Jesús o del Cerro de Cubilete en aquel entonces, que en 1914 la nación mexicana se había consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso ese amor, esa devoción, esa espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús reinaba en el mundo entero y no se diga en México. Por eso tiene su antecedente, ¿verdad? Primero, con este monumento primero que se realizó, erigió en 1920 y fue dilimitado en 1928. Después de esa profanación, se deseó, se quiso también, sí, se quiso tener, o sea, no, se tuvo el proyecto de ser un monumento más grandioso al Sagrado Corazón de Jesús, que, ¿verdad? En los años siguientes, más o menos 1930 o 32, se bendijo la primera piedra del segundo monumento, pero pues el gobierno, evidentemente, la situación de la iglesia Estado no eran las mejores condiciones, no eran las mejores relaciones, había ese odio y ese odio a la fe cristiana y la iglesia, y por eso no se permitió construir el segundo monumento. Y de esa manera, pues, tuvieron que pasar más de 10 años, más de 10 años para que las cosas se calmaran, se dieran, las circunstancias fueran más favorables para poder realizar el quinto monumento, porque el siguiente fue el monumento, ¿verdad? Que se construyó el Cristo el Cristo de las nubes, que se construyó también a escondidas aquí en el Cerro del Cubilete por el padre Betancourt y que después fue regalado al pueblo o ciudad de San Luis de la Paz. Y el cuarto es el que se construyó en la catedral, donde está la capilla del Santísimo, y ahí está ese Cristo, ¿verdad? Con color blanco, también con los brazos abiertos, que son los antecedentes de este quinto. Por lo tanto, el quinto, yo creo que Dios provee, Dios tiene en sus planes, en su proyecto, que las cosas van dando, se van preparando, porque fue más grandioso, más magnífico. Evidentemente, pues era mucho mejor con una magnificencia más esplendorosa que el segundo. Entonces, Dios, ¿verdad? Tiene sus caminos, tiene sus tiempos, y las cosas se fueron dando cuando fue una mejor relación entre iglesia y Estado. Y el señor obispo de México, Luis Martínez, pues con esta relación con el gobierno más afable, más cordial, se hicieron las gestiones para que dieran el permiso para construir el quinto monumento, el actual, que nosotros vemos que es el Cristo de los brazos siempre abiertos, Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Alex. Sí, porque los primeros tres, los que usted mencionaba, que fue pues el Cristo primero, el que era de 9 metros, el que se dinamitó cuando la persecución religiosa, el proyecto que no se concretó, del que solamente se puso la primera piedra, que incluso por esa primera piedra que vino precisamente el delegado apostólico, don Filippi, Monseñor Filippi, Sí. lo expulsaron del país, precisamente el gobierno, por participar de esta...
pues de esta esta ceremonia ceremonia. de la primera piedra y la Santa Misa. Exactamente, tienes toda la razón. Y después, El delegado apostólico, el representante del Papa, ¿verdad? Que estuvo presente, los obispos, sí, la mayoría del episcopado mexicano, el señor Orozco, el obispo de Guadalajara, y así todos los obispos invitados, donde se hace una fiesta y, bueno, de acuerdo a los criterios, a la Constitución y pues todo lo que estaba prohibido en manifestación pública de la fe pues les cayó mal y bueno, pues no fue del agrado del gobierno de Plutarco Elías Calles y entonces dio pocas horas, ¿verdad?, para que estuviera el delegado apostólico, el representante del Papa en México y pronto tuvo que salir. Pero ven, así son los caminos del Señor. Son pruebas, son dificultades, son adversidades que se van teniendo, pero no imposibles de superar porque se van purificando los proyectos, se van purificando y cuando se van superando las barreras, entonces se valora más, se valora más, se valora más. Entonces, esto es muy importante, todas estas dificultades, porque en la lectura de la historia de Monseñor Valverde Telles, narra cuando recibió la prohibición, la expulsión del delegado y de los obispos de aquel entonces, decía, ¿verdad? En el futuro veo que suben miles o cientos de personas al cubilete a darles homenaje al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una visión profética y una visión, un hombre de fe, un hombre de caridad, un hombre de que tenía su confianza en Dios, en Cristo Rey, porque fue un promotor del amor divino y también de Jesucristo, Rey de Reyes. Por eso se llamaba el limosnero de Cristo Rey, el vasallo de Cristo Rey. No le impidió nada para que el proyecto siguiera adelante y se viera cristalizado. Él vio, él estuvo, ¿verdad?, en la bendición de la primera piedra y claro, no lo vio que terminar, pero su amor lo impulsó. Superaron tantas barreras, Alex, tantas barreras, porque subí la montaña a el Cerro del Cubilete en aquel entonces, a construir un monumento de esa magnitud, de verdad, nada fácil, porque no había camino, no había agua, cómo subir los materiales, cómo subir tanto esfuerzo y sacrificio y también, pues, la cuestión para el costo del monumento, ¿verdad? Porque es una obra de la Iglesia de México. sí, claro, y a lo que yo también me refería, bueno, a lo que también quería mencionar, es que los primeros monumentos no se construyen propiamente a Cristo Rey, porque no existía todavía formalmente esta idea de Cristo Rey en un sentido oficial o formal de la Iglesia. Esto surge hasta la encíclica de Pío XI. Y Claro, precisamente menciono esto porque México se consagra al Sagrado Corazón de Jesús y es el Sagrado Corazón de Jesús a quien proclaman como Rey y de aquí nace mucho la inspiración de su santidad Pío XI para escribir su encíclica Quas Primas y establecer la fiesta de Cristo Rey. Es decir, dentro de muchos de estos pues, sucesos y consideraciones que tomó el Papa para establecer litúrgicamente y formalmente esta fiesta en la iglesia, mucha parte tuvo que ver tanto la devoción de los mexicanos al Sagrado Corazón de Jesús y a la proclamación del Sagrado Corazón de Jesús como su rey, y muy importante también fue el monumento, que también, bueno, en su momento, cuando Monseñor Valverde y Telles fue a visitar a Benedicto XV en su visita ad limina, o sea, antes de llegar Pío XI, Benedicto XV ya lo bendice y ya se empezaba a mencionar en, digamos, en Roma, en la Santa Sede, que México tenía esa claro. devoción tan especial a Cristo Rey y esto es parte de la inspiración del Papa para esta fiesta. Claro, sí, el pueblo de México, la Iglesia de México tiene una grande importancia, inspiración, motivación para de la declaración de la fiesta de Jesucristo Rey del universo y de la paz. Recordamos esa fecha de 1925, cuando se declara litúrgicamente la fiesta de Cristo Rey, que en un principio fue el mes de octubre, el mes de Cristo Rey, y se celebraba por ahí en el mes de octubre, y pero fue en el año 1925, pero tiene el pueblo de México una grande influencia para declarar esta solemnidad que ahora nosotros sabemos, la celebramos el último domingo del tiempo ordinario del año litúrgico para coronar.
todo el misterio del Señor, todo el misterio de Cristo de una manera esplendorosa y litúrgica, ¿verdad? Pues con lo que implica la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo y de la paz. Pero el pueblo de México tiene una influencia grande para la declaración o institución de la solemnidad de Jesucristo, Rey. Sí, claro, realmente es muy grande. Y aquí entramos ya pues a la cuestión del tema de cómo reacciona, digamos, la nación mexicana ante esta realidad de Cristo Rey, porque pues vemos que tuvo mucha importancia desde el momento de la persecución, cuando precisamente era el gobierno de la nación la que atentaba contra la libertad religiosa, es decir, la libertad de la verdadera religión católica. eh, Entramos como que la gente no desconoce al gobierno, sino que reconoce que Cristo es más grande y por eso lo nombra y mueren, entregan su vida al grito de Viva Cristo Rey, porque para ellos el reinado de Cristo es la manera que tienen de confrontar, digamos, de alguna manera, pues, esta persecución de, pues, el gobierno o el reinado actual, temporal. Claro, son tiempos muy difíciles, es el tiempo de lo que se le llama, se le conoce laicismo, donde no se reconoce el poder o el reinado a las personas y a las cosas materiales. Entonces, el Papa mencionó, son tiempos difíciles, tiempos aciagos, tiempo de crisis, viendo en que se sacaba a Dios de la vida del hogar, de la familia, del trabajo, de la política, de la vida, pues sí, de la vida, de toda la vida, en verdad. Entonces, eso traía, es el Papa, grandes problemas. Y entonces, el único rey, rey de reyes, señor de señores, es Jesucristo, porque no hay más, ¿verdad? Cuando las personas empiecen a dejar reinar a Dios, a Cristo en sus corazones, las cosas van a cambiar. Había esa situación triste de crisis, ¿verdad? De ya la negación de Dios sacar de sus vidas. Entonces era un declive, una crisis en todos los aspectos morales, espirituales, económicos y políticos, y por eso había esta propuesta de la Iglesia, del Papa, para nuevamente restablecer la armonía, la concordia en la sociedad, porque bueno, pues ahí lo vemos nosotros en nuestra patria, con la persecución religiosa, ¿verdad? El odio a la fe, a la Iglesia, y por eso tantos mártires en esa época, pero que al final de cuentas eran y gritaban, ¡Viva Cristo Rey! Sí, y más allá, bueno, de no desmeritando, digamos, la entrega de su sangre y el derramamiento de su sangre, pero tenemos en cuenta también, pues, que un mártir es más bien un testigo, es decir, son ellos, son fieles que dieron testimonio de que Cristo es Rey. Incluso, bueno, allí en la montaña, dentro de toda el gran variedad de mártires que tenemos los mexicanos, porque son muchos, y eso nos ha dado también, pues, una semilla de fe, como decía algún padre de la iglesia, ¿no? Que la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Pero de manera particular en la montaña se mantiene la memoria también de unos mártires particulares que son los mártires de San Joaquín, y es algo que muy pocas personas saben, que en la montaña de Cristo Rey también a su pie están como sus testigos, es decir, mientras uno va subiendo están ahí presentes los testigos de este rey, que son los mártires de San Joaquín. Claro, tienes toda la razón. Esos años fueron difíciles en tiempos de persecución y tantos dieron testimonio con su vida, con derramando su sangre por amor y fidelidad a Cristo Rey. Entre todos, tantos mártires, tenemos a los mártires de San Joaquín, como ya bien mencionas, que es el padre José Trinidad Rangel, sacerdote diocesano perteneciente a nuestra diócesis de la Arquidiócesis de León, el padre Andrés Solá, padre claretiano, que desempeñaba su ministerio en León, Guanajuato, y también el laico Ricardo Pérez. Entonces, tres hombres, dos sacerdotes, un laico, en la que en ese tiempo de persecución fueron martirizados, ¿verdad? En la estación San Joaquín, porque ellos fueron aprendidos. El padre José Trinidad Rangel en San Francisco del Rincón, en los tiempos de Semana Santa, en los tiempos de Pascua, Cuaresma, Pascua, ¿verdad? Y estaban celebrando la Eucaristía, lo aprendieron, ¿verdad? A pesar de que se estaba escondiendo, pero bueno,
lo aprendieron, y lo mismo al padre Andrés Solá y a Ricardo Pérez Laico, que los tres, ¿verdad? Fueron martirizados, se los subieron al tren y en la estación San Joaquín, rumbo a Guadalajara o a La Chona, por allá, ¿verdad? Fueron bajados y ahí martirizados, fusilados. Y sus restos, sus reliquias están en el templo de Santa María Reina de los Mártires, al subir al Cerro del Cubilete, la montaña de Cristo Rey, un lugar donde se resguardan sus restos, sus reliquias, las reliquias de los mártires de San Joaquín, para que ser venerados por todos nosotros como un recuerdo, como un testimonio, como una exhortación para decir, nosotros pues pueden ser fieles. Nosotros proclamamos a Cristo Rey del Universo, siempre presente en la Eucaristía, y era el amor a la Eucaristía, era el amor a la celebración eucarística, era el amor a la adoración del Santísimo Sacramento que les dio la fortaleza y pudieron derramar su sangre, morir por ser testigos de Cristo. Y ahí están sus reliquias para decirnos, ánimo, hoy también tienen que ser mártires, ¿verdad? Mártires dando testimonio con la vida, con las palabras, con su existencia, con sus hechos, de que se puede ser fiel al Señor. Hoy necesitamos mártires, hoy necesitamos una entrega, y una entrega de todos los días, una entrega coherente, una entrega alegre, una entrega gozosa, una entrega allí donde tenemos que dar testimonio y con el Evangelio fermentar y cambiar esas realidades de odio, de injusticia, de mentira, de rivalidad, de inseguridad. Hoy necesitamos, y somos nosotros, ¿verdad? Los actuales quienes tenemos que vivir ese testimonio, ¿verdad? Radical de la adhesión a Cristo, como lo fueron ellos, dos sacerdotes y un laico. Entonces quiere decir que todos podemos llegar a la santidad, todos podemos ser fieles, claro, en la vida ordinaria, con una entrega generosa. Sí, claro, porque aquí viene ahora una cuestión importante, porque a veces vemos esta cuestión de Cristo Rey como tan lejana. A muchos nos ha pasado, ¿no? En algún momento, especialmente cuando recordamos un poco la cuestión histórica, los primeros rastros de lo que fue la idea del monumento de Cristo Rey, la persecución religiosa, la dinamitación del primer monumento. Cuando empezamos a ver todo esto, lo vemos como muy lejano, lo vemos como muy hacia atrás, y surge una pregunta importante que es, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿No? Y ya usted nos ha dado parte de la respuesta, porque no puede quedarse solamente en el recuerdo. También implica, recordemos que somos una iglesia peregrina, una iglesia que es militante, que sigue luchando, y que nuestra lucha, ya lo dijo San Pablo, pues no es contra fuerzas siempre de carne y sangre, no es contra un gobierno que nos persigue hostilmente, sino que a veces nuestra lucha, nuestro martirio, o sea, nuestro testimonio, viene en nuestras realidades de cada día, y a veces es también más difícil dar ese testimonio que derramar nuestra sangre. Aquí me gustaría mencionar un poco, un autor, Monseñor Tiamertot, que tiene un libro que se llama precisamente Cristo Rey. Me llama la atención una parte donde habla, mencionando también o recordando un poquito del testimonio mexicano de los que amaron a Cristo Rey, de cómo Cristo es rey de la patria terrena. Y él plantea la pregunta, ¿no? Que si el hombre tiene que amar a su patria terrena o solamente aspirar a la eterna. Y él mismo responde que no hay religión que inspire a amar tanto a la patria como la religión católica. Y entonces surge otra pregunta de cómo amar a la patria. Y aquí entra lo que nos atañe a nosotros, principalmente a los laicos, que dice, ¿en qué consiste pues el amor patrio para un católico? Y responde el mismo: en esforzarse y trabajar por su patria, para que progrese y se desarrolle lo más posible material y espiritualmente. Yo creo que hoy no vivimos un tiempo de persecución hostil, una persecución sangrienta, cruenta, pero tenemos ahora una persecución ideológica con todas estas cuestiones del aborto, de ideologías de género, de animalismos, de todas estas cosas que dañan a las personas, que hacen daño a la sociedad, y que nos alejan cada vez más de Dios, como usted mencionaba. Y creo que, o podría ser que nuestra labor ahora, o nuestra manera de testificar, de dar testimonio de Cristo que es Rey, es viviendo como súbditos de su doctrina, de su enseñanza, de lo que Él nos ha dado, ante esta cultura que cada vez se quiere alejar más de Él. Sí, tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alex.
No es un martirio cruento, sino es un martirio blanco, es un martirio de fidelidad a los principios evangélicos. Es ser fermento, luz del mundo y sal de la tierra, es ser fermento para ser capaces de transformar situaciones que no van de acuerdo al proyecto de Dios, situaciones que no son de acuerdo o no son camino para la auténtica felicidad. Es un trabajo de fidelidad de todos los días, para ser coherentes, viviendo la verdad, la justicia, el amor y la paz, ¿verdad? Y en cada momento hay situaciones en las que nos invitan a tomar venganza, hay situaciones que nos invitan a mentir, hay situaciones que nos invitan a vivir la avaricia, hay situaciones que nos invitan a la mediocridad y no, tenemos que vivir con autenticidad nuestros valores cristianos, evangélicos de todos los días y así seguiremos con mucha fidelidad al Señor, ¿verdad? Entonces, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y es un trabajo de entrega de todos los días, de entrega todos los días. Y por eso somos convocados, exhortados y somos desafiados a salir de nuestra comodidad. No podemos entender un cristianismo así de manera muy angelical, no. Es un cristianismo comprometido con las realidades terrenas para que desde aquí se vaya haciendo realidad ese reino que va a tener su plenitud en este mundo, sino después. Pero necesitamos trabajar desde hoy de transformar todo aquello que no vaya de acuerdo al proyecto de Dios. Sí, claro, y yo creo que México o nuestra nación ha sido una nación privilegiada, que Dios ha amado mucho, ¿no? Ya desde que llegó la fe a esas tierras, tuvimos la visita de la Madre de Dios, ¿no? Que vino a ararle la tierra a su Hijo y a disponerle los corazones para que pudieran amarlo. Y en estos tiempos de crisis, pues vino también, no de una manera tan sobrenatural, pero sí de una manera muy prodigiosa y muy providente, pues toda esta devoción a Cristo Rey. Y yo creo que México, nuestra nación, tiene tanto, pues sí, este signo, este elemento, esta identidad cristiana de Cristo Rey, pero al mismo tiempo, como bien lo menciona, este compromiso de hacer que en esta patria, en esta realidad temporal, Cristo empiece ya a reinar como una primicia, pues, de lo que usted menciona, de este reino que va a tener su plenitud al final de los tiempos. De ahí, por ejemplo, tenemos pues precisamente esto, ¿no? Que en su momento, bueno, cuando la fiesta se estableció en octubre, antes de que terminara el ciclo, pregonaba un poquito esto, ¿no? De un reino que inicia antes del fin del mundo y cuando se traslada a noviembre, al último domingo, al final del calendario litúrgico, nos anuncia esta realidad, que ese reino por el que luchamos desde ahora va a encontrar una plenitud, es decir, que no es una lucha vana, porque yo creo que tenemos de pronto eh, estos idealismos de encontrar una respuesta inmediata y a veces nos cuesta un poco de trabajo humanamente aspirar a algo más grande y creo que es bueno recordar que esta lucha que damos o que libramos al día de hoy, pues tiene ante todo su cumplimiento en la gloria futura, ¿no? En la patria eterna. Es decir, lo que hacemos por nuestra patria terrena, por nuestra nación actual, pues tiene su producto en la patria eterna, ¿no? Claro, así es, claro. Ningún esfuerzo será vano, ningún esfuerzo será, ¿verdad? Saldrá de sobra, sino todo será para bien, para bien, para bien de nosotros, para bien material, para bien espiritual. Y necesitamos comprometernos, necesitamos un entusiasmo grande, como lo tuvieron los mártires del tiempo de la persecución o de todos los tiempos, ¿verdad? Porque todo mártir siempre se va a caracterizar por ese don de fortaleza y necesitamos esa fuerza y ese valor para una entrega de todos los días, pero una entrega alegre y generosa, Alex. Una entrega, entonces, pues ánimo, ¿verdad? Esta fiesta nos invita al compromiso, es una fiesta, ¿verdad? Que nos invita al compromiso social, el compromiso comunitario, el compromiso con la familia, ¿verdad? Y no dejar de recordar, es un reino espiritual, no es de armas, no es de, ¿verdad? De caballerías, no es de carrozas o de soldados. Los soldados somos las personas para que se extienda el reinado, que es lo que necesitamos. Mucho odio, hay mucha mentira y necesitamos que reinen los valores de Cristo, que es el amor y la verdad y la paz y la justicia.
Sí, de ahí que al santuario, pues se le llama también Santuario de Nacional Votivo, pues, de Cristo Rey de la Paz, porque pues nos recuerda también pues que el profeta Isaías ya anunciaba antes de que él viniera que iba a ser un príncipe de paz, que él iba a reinar con su paz. Y él mismo antes de irse, en la última cena le dijo a los apóstoles, ¿no? Les dejo mi paz, les entrego mi paz, y no como la da este mundo, sino una paz más grande, ¿no? Una paz que no podemos alcanzar a comprender plenamente, pero que sí estamos llamados a trabajar por ella, porque es Sí, herencia de nuestro Señor. claro, una paz que es fruto de la justicia y la justicia es para el Señor o para la Sagrada Escritura es salvación, es misericordia, es perdón. Entonces esa paz, ¿verdad? Se va a hacer, se va a realidad cuando el hombre tenga todas satisfechas sus necesidades, ¿verdad? Porque no habrá paz cuando haya falta de alimento, no habrá paz cuando no haya centros de salud, no habrá paz cuando no haya concordia entre las personas, no habrá paz cuando no haya trabajo, no habrá paz cuando no se tenga lo necesario para vivir con dignidad una vivienda. Por eso siempre habrá, ¿verdad? Esa intranquilidad, esa inseguridad, no habrá paz cuando las personas tengan que emigrar a buscar mejores condiciones de vida en otros lugares. Y en ese emigrar, en ese, sí, caminar, encuentran tantas violaciones a su dignidad de personas y tantas ofensas que eso no es paz, ¿verdad? Es mucha tribulación y eso el Señor no lo quiere. Sí, sí, es correcto. Y bueno, qué bueno que tengamos estos espacios y que bueno, usted como muchos sacerdotes, pues pastores que nos comparten pues las líneas para poder vivir este reinado de Cristo, no solamente ahora que se acerca la fiesta, ¿no? Sino hacerlo un estilo de vida, hacerlo parte de nuestra vida ordinaria. Le agradezco mucho, Padre, que nos haya brindado pues este momento, este espacio para poder escucharlo, para poder compartir con usted eh, la fe con esta audiencia de esta página que pues hace un poco de su labor, bueno, de esta labor de compartir precisamente lo que es el mensaje de Cristo, el mensaje de la iglesia para que lo hagamos vida como laicos, lo hagamos vida como jóvenes y lo hagamos vida dentro de nuestra sociedad. Pues te agradezco, Alex, que me hayas hecho la invitación de parte de Cristian para participar y haber participado en este momento con ustedes, utilizando las redes para compartir esta experiencia, para compartir lo de un poquito de la historia del santuario, para compartir esa alegría y gozo que vamos a tener de celebrar el siguiente domingo en este año 2024, la solemnidad de Jesucristo, Rey de la Paz y del universo, sabiendo que es una fiesta que se instituyó en el año 1925, ¿verdad? Entonces, ya el siguiente año va a ser 100 años de la institución de esta fiesta y que México es pionero, es inspirador, inspira para esta fiesta de Cristo Rey y que recordar que reinar es servir y es lo que hizo Jesús y Claro. nosotros vamos a reinar sirviendo a nuestros hermanos y a Dios. Claro que sí, y ya pues el domingo también tienen ustedes ahí en el santuario la fiesta. No sé si este año vaya Su Excelencia el Obispo a celebrarles la misa o cómo va a estar, si va a haber también interacción con redes sociales, con las redes del santuario, que ahorita terminando la transmisión vamos a dejarles, yo creo que en la parte de los comentarios de la publicación. Evidentemente que sí, tenemos la misa que transmite María Visión el día sábado a las 9 de la noche, la celebración eucarística, y luego al día siguiente las misas de 6 de la mañana con los adoradores, todos de solemnidad, 7, 8 y 9 de la mañana, y luego a las 12 del día que presidirá Monseñor el señor Jaime Calderón, arzobispo de León, nuestro señor arzobispo, para presidir esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, para acogerlo, para recibirlo, y todos los que vendrán serán bien recibidos. Los recibirá
Cristo, Rey del universo, el Cristo de los brazos siempre abiertos. Claro, primer año que nos acompaña en la fiesta Su Excelencia Jaime Calderón. Sí, va a ser muy bonito, Esperemos que, muy, muy, que le guste. lo esperamos con mucho gusto, evidentemente para que venga a presidir la Santa Misa y nos dé el mensaje propio de la palabra de Dios. Claro. Y antes de terminar, pues también yo les voy a recomendar ampliamente dentro de, pues parte de lo que nos ha dicho hoy el Padre respecto a la historia de Cristo Rey, está en un librito que ofrecen ahí en el monumento, para que cuando vayan a su peregrinación, a peregrinar a ver a Cristo Rey, pues no se olviden de llevárselo, todavía tienen muchos disponibles, ¿verdad, Padre? Exacto. Aquí se ofrece el libro del Tabor Mexicano, que es la compilación de la historia de datos históricos del Santuario de Cristo Rey, desde sus antecedentes hasta el año 1970. Lo pueden adquirir allí en la colecturía. Para cuando vayan a Cristo Rey, pues se acerquen a pedirlo. Padre, le agradezco mucho este espacio, le agradecemos mucho también a nuestro administrador de Un Radio en el Novus Sordo para que nos permitió pues acogernos y nos dio la oportunidad de compartir un poquito con usted. Muchísimas gracias. Les agradezco que Cristo Rey bendiga este trabajo pastoral de evangelizar en las redes, de evangelizar de manera digital. Dios dé muchos frutos a ustedes y a todos los que lo sigan por estos medios. Viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Padre, para terminar, pues no sé si pudiera darnos, al menos por este medio, pues su bendición para poder despedirnos. Con todo gusto. El Señor esté con ustedes Y con tu y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches. Así sea. Gracias, Padre. Buenas noches. Nos vemos pronto. Buenas noches. Hasta luego. Un gusto.